Gloria al Rey. ¿Quién vive, hermanos, en esta hora? ¿Quién vive? ¿Cuántos están gozosos en esta hora? Unos cuantos ¿Cuántos están gozosos de estar en Cristo Jesús? Bueno, amén, claro. Es un gozo, un placer, un deleite estar en el Señor. ¿No ve que Él es nuestro todo? Entonces, si estamos en el que nos da todo, en el que nos hace estar completos, ¿por qué no va a haber gozo y placer y deleite estar en el Señor? Debe de haber un gozo en nosotros, porque las aflicciones, los desiertos, las situaciones difíciles que se presenten, en Él tendrán ¿qué? Salida, en Él habrá salida. No perdemos nosotros estando en el Señor. Entonces, por eso, gloria a Dios por todas las situaciones a las cuales el Señor nos somete a prueba, porque en todas Él nos dará ¿qué? La salida. En todo nos dará la salida a Él. Bueno, y que sea el amado Espíritu Santo de gloria llevando esta palabra a nuestros corazones, dándonos salvación en esta hora, Él en su inmensa y gran misericordia. Vamos en esta noche a hablar acerca de la senda, el de no apartarnos de las sendas o la senda. Hay sendas, calzadas, caminos, pero una sola es la senda a la cual el Señor quiere que nosotros estemos atentos y que no nos salgamos de esa senda ni nos apartemos de esa senda, porque el resultado de apartarnos de esa senda, de ese camino, no será grato. Y hay gente que por cualquier momento toma decisiones y se va saliendo de las sendas de justicia, de las sendas o de la senda que el Señor ha venido a trazar a nosotros para vivir una vida conforme a su misericordia. Gloria a nuestro Rey. Senda, pisar, camino. Estos son significados de senda. Senda, estrillado, también trillado, calzada, senda, sendero, vereda, viajar. ¿Y qué nos está diciendo? Que por esa senda se toma un camino, toma usted, por ahí se mete, pisa por ahí, se va por ahí. Por esa senda estrillado, es una calzada que se toma, un camino, como también se puede ver, una senda, un camino, un sendero, una vereda, o la gente dice, yo voy a irme por esta senda, por este camino. Y hay veces pensamos que tomamos la senda correcta o el camino correcto, pero cuando lo tomamos, ¿qué? A la manera de nosotros. Cuando lo miramos en la forma humana o en el pensamiento o razonamiento humano, como nosotros creemos que es lo correcto. Y ahora el Señor nos va a mostrar que todo cuando el hombre toma por sí mismo, lo lleva a irse en contra de Dios, a establecer un camino que se va en contra de Dios, pero se sale del propósito de Dios. Y cuando usted y yo tomamos esas decisiones, eso nos cuesta. Eso nos cuesta tremendamente. Vamos al libro de Jeremías. Libro de Jeremías 6. Jeremías capítulo 6. Vamos a leer el versículo
10. ¿Ya llegaron allí todos? Jeremías 6:10. Entonces dice así las escrituras. Voy aquí a estar alternando con esto. Nos dice así. Voy a leer del hebreo al español, la Biblia del hebreo al español, donde dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Está haciendo una pregunta aquí. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová de Yahweh, el Dios Todopoderoso, le es como ofensa. No encuentran placer en ella. ¿A quién hablaré?, dice el Señor. Aquí voy a leerla de esta otra versión. ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. Entonces el Padre Eterno está diciendo: ¿a quién hablaré? ¿A quién? ¿Quién quiere escucharme? ¿Quién quiere atenderme a mis palabras? ¿Quién está atento para recibir mis estatutos, mis ordenanzas, mis mandamientos, mi Torah, mi enseñanza? ¿Quién está atento para recibir? Hay una parte donde dice: este pueblo escucha ¿qué? Pesadamente. Porque Dios está hablando una cosa y el hombre está haciendo ¿qué? Otra cosa. Entonces dice: pero ¿quién atenderá a mis palabras? ¿Qué pueblo es aquel que estará dispuesto? ¿O qué hombre, qué mujer es aquella que estará dispuesta para recibir y aceptar lo que yo quiero hablarle, lo que yo quiero enseñarle, lo que yo quiero instruirle? ¿Quién está atento para recibir y estar de acuerdo con el Eterno, con el Creador? Dice el Señor eso. Y leamos allí el 11. Dice: por tanto estoy lleno de ira. Dice aquí en el 11, 6:11. Dice el Señor que está lleno de ira. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes, igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Voy a leerlo acá, en la versión, la Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente. Por eso ahora estoy lleno de la furia del Señor. Sí, estoy cansado de contenerla. Derramaré mi furia sobre los niños que juegan en las calles y sobre la reunión de jóvenes, sobre esposos y esposas y sobre los que son viejos y canosos. O sea que dice el Señor que Él está airado. ¿Sí? Porque ha estado hablando y ¿qué? Y el problema es de que se hacen ¿qué? Tienen sus oídos incircuncisos, no ha dejado que Dios los circuncide, o sea que Dios les despierte su oído para escuchar la voz del Señor, para hacer lo que Él está demandando a la humanidad. Bueno, hablemos porque Dios habla a su pueblo, porque la Biblia está enseñándonos que Él habla a su pueblo Israel, su pueblo que se ha convertido.
Porque al de allá no se le puede hablar así porque dirá, ¿qué me está hablando este? ¿Qué es lo que está predicando? Pero nos dice a nosotros que le conocemos ya o que le hemos recibido como Señor y Salvador, a Mashiach. Entonces, Él vino a dar sus instrucciones, sus enseñanzas, a mostrarnos el camino para que fuese ¿qué? El camino de nosotros ¿qué? El camino de nosotros que venía así fuese ¿qué? Enderezado. El camino de nosotros fuese enderezado. Pero Él habla y el pueblo habla, o escucha pesadamente y no atiende a lo que Dios está hablando por el problema del corazón del hombre o por la mente, el razonamiento, porque todo lo cuestiona el hombre, a Dios lo cuestiona, a Dios le está hablando y el hombre está cuestionando a Dios, ¿será así? ¿Será de Dios o no será? ¿Será que lo hago o no lo hago? Es que no me nace, yo no creo, no me parece, porque el hombre lo está queriendo entender ¿bajo qué? Bajo su razonamiento humano, bajo su pensamiento, bajo su intelecto, conocimiento humano, en la forma que él cree conocer a Dios o cree que Dios está ahí y se mueve como él cree o le parece. Entonces no entienden, o de pronto se endurece es para no querer aceptar o recibir lo que Dios está hablando o lo que Dios quiere hablarle a su pueblo. Y vamos al 16. Bueno, leamos el 13 que aquí también encontré con respecto a lo que le estoy hablando. Dice en el 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue ¿qué? La avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, o sea que aún mete a ¿qué? Hasta ministros de Dios. O sea, mete a los profetas, los que el Señor le ha dicho, hablen, hagan, no lo están haciendo. Dice desde el más chico hasta el más grande. Y dice en el 14, curan la herida, dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo chalón, paz, chalón y no hay chalón. O sea que también ¿en qué? Están llevando al pueblo mal. Están engañando al pueblo y no le están diciendo las cosas como Dios quiere que se le hable al pueblo. Como Dios está demandando que se le hable con toda claridad y que se le diga al pan, pan y al vino, vino, y que no se le acomode la palabra a nadie. Entonces dice aquí el Señor en el 16, así dijo Jehová el Eterno, parecen en los caminos, dice, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el camino, el bueno, y anda por él. Estoy leyendo del hebreo al español. Y anda por él, y hallarás descanso para tu alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No nos interesa ese camino, no nos parece, no creemos, no sentimos, porque todo se vuelve un sentir, y como no es lo que yo siento, lo que yo creo, lo que a mí me parece, sino lo que dice el Señor, entonces el pueblo dice, no, Señor, no vamos a andar por ese camino, no nos interesa ese camino. Y ese es el problema de muchos, tanto en Israel como aún de la nueva Jerusalén o la Israel celestial, el pueblo de Dios, la que el Señor vendrá por ella, la arrebatará. Entonces el Señor les está diciendo, es por aquí, hijos, y yo quiero que haya estos cambios en la vida de ustedes. Yo quiero que sus vidas sean renovadas, que sus vidas sean cambiadas, transformadas. Pero ¿qué dice él? No me parece, no creo, ¿y por qué tiene que ser así? Y entonces
colocamos muchos peros nosotros. Colocamos muchos peros para no sujetarnos al que está demandando sujeción, para el que está demandando cambio a la vida de nosotros, para el que está demandando que enderecemos nuestra senda, nuestra calzada, nuestro camino. Dice el Señor que si nosotros tomamos las sendas antiguas, ¿y cuáles son las sendas antiguas? Pues el camino que el Señor había hablado desde el comienzo, los mandamientos y las ordenanzas que Dios le había dado a su pueblo Israel, para que anduvieran en ello, para que caminaran en ello. ¿Y ellos qué? Dice que la han echado ¿a qué? A sus espaldas. ¿Y qué es echar a sus espaldas la palabra, el mandamiento, las ordenanzas? Es de que no me interesa. Cuando usted echa la palabra que el Señor le está hablando y usted no toma esa palabra para meditar en ella, para ponerla en práctica, para hacer lo que Dios está demandando, ¿qué pasa? ¿Usted la echa a qué? A sus espaldas. No me interesa esa palabra. No creo, no confío, no la acepto. Como si nosotros fuésemos Dios. Empezamos a mirar las cosas de Dios y a juzgar lo que Él nos está demandando y a decir sí o no a nuestro parecer, a nuestro amaño, a nuestro antojo. Y el Señor hoy quiere decirnos no, pueblo, no es de esa forma. Porque si yo he venido, recuerden que el Señor envió, Él ha hablado a través de muchos profetas, de muchos hombres de Dios en todas las escrituras, para que ¿qué? Y dio testimonio a muchos hombres de Dios para que el hombre enderezara ¿qué? Su camino. Y ahora, cuando se acercaba la venida de Mashiach, ¿a quién envió? A Juan el Bautista. Para que Juan el Bautista, ¿qué? Preparara el camino para cuando viniera Yahshua, pero le preparara el camino en el corazón ¿de quién? De los hombres. En el corazón de los hombres para que se dispusieran para recibir lo que Dios traía a través de Mashiach, el Salvador. Vamos a Marcos 1. Libro de Marcos. 1:3 o 1:2. Y dice así, leámoslo desde el 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién? Juan el Bautista iba a preparar el camino de Mashiach para cuando él viniera, lo aceptaran, creyeran en él. Y de Mashiach, de Jesucristo, se viene hablando desde Génesis. Muchos esperaban verlo cuando se habla acerca en el libro de Hebreos, de la confianza que muchos esperaron ese tiempo, pero no lo pudieron ver. Pero el Señor siempre ha estado allí, siempre ha estado Jesucristo. Pero era la sombra, en el Antiguo Testamento era la sombra hasta que fuese el tiempo cumplido por Dios de haberlo enviado para que Él hiciera lo que tenía que cumplirse en Mashiach, en Jesucristo. Y dice aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea que ¿a qué venía Juan? Aquel hombre que enderezara sus sendas, enderezara su camino, aceptara lo que venía de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y dice, bueno, dejémoslo hasta allí, porque ya acá habla de acerca de la predicación. Vamos a Marcos, Lucas.
Lucas 3. Libro de Lucas 3. Lucas 3, vamos a leer también. Aquí. Bueno, leámoslo desde el 1 en adelante. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca, dice, de Uterea y Uterea, y de la provincia de Traconite y Lisanías, dice tetrarca de Abilinía. Bueno, estos son nombres bien buenos para hacer plana con ellos. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. ¿Enderezar qué? Sus sendas. ¿Pero que enderezar las sendas a quién? A los hombres, porque el que venía a establecer lo suyo era Machía. Entonces Juan iba a empezar a hacer el trabajo que Jesucristo iba a concluir cuando él viniera. Entonces dice: todo valle se rellenará y se bajará, todo monte y collado. O sea que todo altivez, todo orgullo y arrogancia de los hombres, ¿qué? Sería ¿qué? Allanado, reducido a cero. Dicen: y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán ¿qué? A eso era que venía. Primeramente, a través de Juan, hablándole al hombre, al corazón del hombre, para que cuando aceptaran a Machía, se humillaran delante de la presencia de él, y fuera ¿qué? Reducida la altivez y el orgullo del hombre, y fueran enderezados ¿qué? El camino del hombre. Y los caminos ásperos allanados, estoy en el 5b, se puede decir, B o C. Y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Yahweh, del Eterno. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea que ellos andaban pues escuchando a Juan. ¿Y qué? Estaban ¿qué? Muy ansiosos, muy fatigados ¿de qué? ¿De qué? Ante la predicación de Juan el Bautista. Acudían a ellos para ser bautizados. Entonces dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que no hicieran algo que de una forma que religiosa, sino que lo que estaban haciendo fueran de verdad, donde fueran estuvieran ellos dispuestos a ¿qué? A cambiar para que se viera el fruto en ellos. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham, porque ellos decían es que nosotros somos de hijos de Abraham, que Abraham era vuestro padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea que el Señor, ellos no lo hicieran de esa forma religiosa, porque el Señor, llevando su palabra, podía levantar hijos ¿de quiénes? De los que no eran aún de las piedras y que no eran de allí de los hijos de Abraham. Y dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Disculpen. ¿Y esos árboles quiénes son? Sí, los hombres. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Será cortado y se echará en el fuego. Todo hombre en el cual no venga cambio y transformación, sujeción y obediencia a los mandamientos y a las ordenanzas que Dios da, entonces dice el Señor que la hacha está ¿qué? ¿La hacha está qué? Lista para cortar,
A todo árbol que no dé fruto, buen fruto. Bueno, dejémoslo allí. Lo que el Señor quiere que vayamos entendiendo es que Él vino a enderezar el camino del hombre, vino a transformar la vida de nosotros, vino a hacer de nosotros, amén, hacer de nosotros nuevas criaturas, nuevas personas conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Pero que el hombre en su senda, él toma su propia senda y no sigue la senda de Dios. Entonces, a él tomar su propia senda, ¿qué? A Dios lo tiene ¿qué? En poco. No acepta los mandamientos y las ordenanzas de Dios, no acepta lo que Dios le está hablando porque cierra sus oídos para no entender y para decir no voy a escuchar, no voy a aceptar, no quiero. ¿Y usted cree que lo dice de palabra? Ellos con sus hechos lo dicen. Porque si el Señor a nosotros nos está dando unos parámetros, nos está dando unas ordenanzas, unos mandamientos y estamos escuchando y decimos sí, tremendo el Señor, pero cuando Dios quiere ver el resultado de sus mandamientos, sus ordenanzas, no lo hacemos, ahí que estamos diciéndole. O sea, sus obras hablan. No tiene que ser hablado así, decir no quiero, sino por su comportamiento, por su obrar, por su proceder. Usted le dice al Señor, no Señor, no quiero, no acepto, no estoy de acuerdo. Y quiere andar ¿por qué? Por sus propios ¿qué? Caminos, por sus propios caminos. Vamos al libro de Ezequiel. Y todo el tiempo el Señor nos está hablando acerca de estas cosas. Todo el tiempo el Señor nos está hablando para que nadie vaya a decir, es que a mí nadie me dijo, yo no sabía, sino que el mismo hombre es el que le dice al Señor, no, no quiero de esa forma, no lo acepto, no estoy de acuerdo. Ezequiel 18. Libro de Ezequiel 18. Entonces dice así, en Ezequiel 18, 21. Vamos a leerlo allí rápidamente, el 21 en adelante. Dice, mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho. ¿Estamos ahí en el libro de Ezequiel? Y dice, hiciere según el derecho y la justicia ¿de quién? ¿De él o del Señor? Dice que si se aparta el impío y hace las cosas conforme, ¿Dios lo qué? Dios lo está demandando como Dios quiere. De cierto que vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. O sea, dice que sus transgresiones que hizo, por haber decidido caminar en la justicia de Dios, dice que no le va a tener en cuenta ¿qué? Todo lo que transgredió los mandamientos de Dios, y dice que vivirá. Dice en el 23, quiero yo la muerte del impío, dice Yahweh el Señor. No vivirá si se apartare ¿de qué? De sus caminos. Mire que le está diciendo ¿de qué? De sus propios caminos que él ha tomado. Porque dice, si ustedes han leído el título, dice, el camino de Dios es ¿qué? Es justo, es correcto, es perfecto. El camino del Señor es bueno, no es malo. Como muchos lo pueden entender que cuando Dios los trae a él a cambio, dice, no, es que Dios es malo, Dios, ¿por qué me quita esto? Dios, ¿por qué me dice que tengo que dejar eso? Porque es que eso te perjudica, nos perjudica
Cuando Dios nos trae, Él nos trae para cambiar, para transformar la vida de nosotros. Y hay caminos en los cuales nosotros hemos andado y nos ha parecido correcto, nos ha parecido bien andar en lo que hemos andado. Pero cuando Él nos trae a Él, nos enseña su camino que es recto, que es perfecto. Y por tanto dice, tienes que dejar esto, tienes que arrepentirte de esto. Eso no está bien, eso no es conforme a mi voluntad. Entonces dice que cuando Él le informa, le enseña al varón, a la varona, al hombre acerca de su camino y Él corrige y camina en su justicia, ¿qué pasa? Entra en salvación, vivirá. Dice allí en el 24, mas si el justo, y aquí justo es uno que es de Dios, ha venido caminando, está mostrando dos clases de hombres, uno impío y el otro justo, y que el impío se le ha predicado y dice, listo, quiero enmendar mi camino, pero también se encuentra el justo, aquel que el Señor le ha venido hablando, y llega un momento en que, ¿qué? Y se aparta de caminar en la justicia, en la obediencia a Dios. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Dice las Escrituras. Dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión, con que prevaricó, con que se fue en contra de Dios, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Porque dice las Escrituras que el alma que pecare, ¿qué pasa? O sea que el pecado te lleva a muerte. El pecado te lleva a muerte. Y tú puedes estar respirando, puedes estar en pie, pero puedes estar, ¿qué? Muerto espiritualmente. Porque estás caminando no conforme a la justicia, sino conforme a la injusticia, haciendo lo malo, maldad, iniquidad, pecado. Porque el pecado te aparta de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Y por eso es que el Señor quiere que cada día más que nos santifiquemos para Él. Nos apartemos para Él, caminemos en obediencia a Él. Porque a nosotros el pecado nos lleva a muerte espiritual. El pecado, cualquier clase de pecado, mentira, maldad, injuria, maldiciones, malos pensamientos, malos deseos, fornicación, adulterio, envidia, enemistades, pleitos, iras, contiendas, odio, rencores, falta de perdón. Y cuando se habla de estas cosas es cuando de pronto puede estar caminando, porque no somos perfectos, ustedes tienen que tener esto claro. Nosotros somos imperfectos y nosotros vamos en un proceso cada día más de cambio y transformación. Pero una cosa es de que usted siendo consciente que eso no le agrada a Dios y usted siga haciéndolo. Eso es lo grave. Usted sabiendo que eso no le agrada al Señor, que Dios habla acerca de eso, y usted por su dureza de corazón no ha querido arrepentirse de verdad, ceder, entregar, entonces eso es lo que le puede estar haciéndole daño, destruyendo su vida, su relación con Dios y teniéndolo aún en muerte espiritual. Porque debe de estar en nosotros, en nuestro corazón, cada día más de apartarnos de la iniquidad, de la maldad, del pecado y de todas aquellas cosas que no le agradan al Señor, ¿sí? Que usted vive en una lucha por querer dejar y apartarse, amén. Pero otra es de que usted, sí, yo sé que eso no está bien, pero lo siga haciendo. Eso es lo grave allí. De que sabiendo que eso no está bien y usted no está metiéndole ayuno, oración a eso y renunciando a eso para cada día más agradar al Señor. Continuamos. Entonces dicen en el 25, y si dijera no es recto el camino del Señor, oí ahora casa de Israel, no es recto mi camino, ¿no son vuestros caminos qué? ¿Torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá.
Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. O sea que lo que a ti te lleva a mantenerte en vida es viviendo una vida, ¿qué? En obediencia. Porque justicia es hacer las cosas como Dios manda. Justicia es caminar conforme al propósito y a la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, caminando en obediencia. Y dice 28, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. O sea que él analizó, dice, uy, no, es que yo he venido transgrediendo los mandamientos del Señor. No he venido haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice? Pero porque miró y se apartó. ¿Qué es la clave aquí? Exactamente. El Señor no lo está condenando, el Señor no lo está juzgando, porque Él sabe la debilidad de nosotros, sabe que somos seres humanos débiles y que pecamos en cualquier momento, pero una cosa que cuando ya somos del Señor, debemos de caminar de cierta forma, y otra cosa es cuando no estamos en el Señor, porque cuando no estamos en el Señor, ¿qué somos? Practicantes del pecado, caminamos en el pecado, pero cuando tú ya estás en el Señor no quiere que tú sigas siendo practicante del pecado más, porque no ve que la sangre del Cordero de Dios está sobre ti. ¿Vas a pisotear la sangre del Cordero? ¿La vas a tener en poco? Entonces, por eso el Señor no quiere eso, de que nosotros caminando en Él, sigamos practicando el pecado, haciendo lo que no debemos hacer, y viéndonos en contra de las ordenanzas y los mandamientos del Señor. Entonces dice en el 28, porque miró y se apartó de sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. Mire, tan tremendo. O sea, cuando Dios está llevándolo a organizar su camino, su senda, y dice él, no es recto el camino del Señor, porque lo está llevando que se aparte, y que si no se aparta, pues muerte viene. Entonces dice mucho, pero es que Dios es malo, ¿cómo así? Que va a morir. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Le pregunta Yahweh a Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos, ciertamente el camino del hombre es el que no es recto, no es correcto, porque se aparta, anda haciendo iniquidad, injusticia, pecado. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. O sea que el Señor va a juzgar. Y no lo dice ahora, sino que llegará un momento en que Dios juzgará el camino del hombre. Oh casa de Israel, dice Yahweh el Señor, convertíos, da un giro de 180 grados. Arrepiéntete, ese convertíos es arrepiéntete, vuélvete a mí, dice el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Mire, que hay veces el hombre dice, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Y quiere como avanzar, quiere ver su vida progresar, quiere ser bendición, quiere ver la bendición. Pero ¿qué es lo que está deteniendo la bendición? El pecado, la desobediencia, el de no caminar conforme al propósito del Señor. Entonces muchos dicen, pero Dios es injusto, ¿cómo así? ¿Y por qué? Señor, no, Dios no tiene nada que ver, porque el Señor a diario nos está hablando, nos está formando, nos está organizando la vida, y somos nosotros los que no hemos querido atender, no hemos querido escuchar, no hemos querido asentar cabeza, no hemos querido humillarnos, no hemos querido tener el oído atento para lo que Dios está hablando y quiere hacer en la vida de nosotros. Dice, porque moriréis casa de Israel, voy en el 31 ahora. Echad de vosotros todas, ¿qué? Vuestras transgresiones, con que habéis, ¿qué? Pecado, y haceos un corazón, ¿qué? Nuevo. Si decimos que hemos nacido de nuevo, que pertenecemos al Señor, que somos nueva criatura, entonces dice, les demando que caminen como ese nuevo hombre que he venido a ser de ustedes. Y dice
y un espíritu nuevo, porque moriréis casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh, el Elohim, el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ahí está. El Señor siempre nos está dando la salida, siempre nos está dando la salida. Pero nosotros somos los que atendemos poco a lo que el Señor nos está hablando. Vamos al libro de Ageo. Ageo. No, discúlpeme, ya les digo, ya aquí la encuentro, la doblé, la hoja en el nombre de Cristo. Oseas, ya, listo, gloria a Dios. Oseas, sí, es Oseas, Oseas. Y vemos cómo el Señor siempre entonces está hablando para que su pueblo haga la corrección, para que su pueblo verdaderamente se convierta a Él y camine conforme al deseo y a la voluntad de nuestro Padre. Y ustedes ven ahí ese título 14, Oseas 14. Oseas 14. Oseas, el libro de Oseas 14. ¿Ya llegaron? Bueno. Y dice así. Oseas 14. Vamos a leerlo desde el 1, vamos a leerlo ahí. Y dice que el título, súplica a Israel para que vuelva a Yahweh, al Elohim. Y esto no solo es para el pueblo de Israel, porque el Señor siempre nos está hablando para que verdaderamente haya en nosotros que una genuina y verdadera conversión, y que nos volvamos al Señor y caminemos conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Vuelve, oh Israel, a Yahweh, tu Elohim, porque por tu pecado has ¿qué? Se ha alejado, se ha apartado. Lleva con vosotros palabra de súplica y volvé a Yahweh y decirle, quitad toda iniquidad y aceptad el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará ¿qué? O sea que por eso es que el Señor dice que cada mañana son nuevas ¿qué? O sea que cada vez que el hombre se vuelva de su mal camino, se arrepienta de su pecado y de su maldad, ¿qué? Encontrará ¿qué? La misericordia de Dios. Para que ninguno dice, no, porque hay gente que dice, pero ¿será que Dios me perdona? Yo la embarré, yo cometí este error, yo pequé, yo caí en fornicación, bueno, yo mentí. Y es de ahí que cuando uno hace algo que va en contra de las Escrituras se siente mal. Claro que sí. Y debe de ser así. Porque el Espíritu Santo estará ¿qué? Rearguyéndonos. Siempre el Espíritu Santo de Dios está ¿qué? Rearguyendo nuestras vidas ante el proceder, el caminar, el comportamiento, la falta o el pecado en el que hayamos caído. El Espíritu Santo de Dios hace que nosotros nos sintamos así para que nos demos cuenta que hemos ofendido a Dios, que hemos transgredido los mandamientos del Señor. Entonces, pero muestra que ¿qué? Que la misericordia de Dios está ahí, o sea que siempre que seamos reargüidos, acudamos ¿qué? A la misericordia de Dios, porque Él nos va ¿qué? A perdonar. Él nos va a perdonar. Si el justo cayere 7 veces lo levantará el Eterno. Si
Siempre que nosotros la embarremos, cometemos un error, una falla, un pecado, y vamos al Señor, Él nos, ¿qué? Él nos va a perdonar. Pero la otra es que no nos volvamos contumaces y de que caigamos siempre en lo mismo y en lo mismo. Porque el Señor dice, entonces no ha habido un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento te lleva ¿a qué? A cambio. Arrepentimiento y cambio. Arrepiéntete y conviértete. Dice, el que confiesa sus pecados y se aparta. Otra vez dice el Señor, apartaos, convertidos, apartados. El que confiesa sus pecados y se aparta, ¿alcanzará qué? La bondad de Dios. Entonces, el Señor habla de una u otra forma porque sabe que de una u otra forma nosotros la hemos embarrado, hemos pecado y de pronto muchos aquí dicen, uy, si yo antes de venir la embarré, dije una palabra, hice algo que no tenía que hacer, bueno, pero el Señor dice, listo, hijo, arrepiéntete de ello y conviértete a mí de verdad y apártate, porque no es de que, sí Señor, perdóname por lo que hice ayer, hoy, o hace rato, o he venido en eso, perdóname Señor, pero el día de mañana ¿qué? Vuelve y cae en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Será como cuando se va a la iglesia tradicional. Señor, ¿cómo es que dicen? Yo me arrepiento, no, dicen, por mi culpa y por mi gran culpa, Señor. Y de ahí no pasan y salen y otra vez sigue haciéndose lo mismo. Y ahí no había arrepentimiento, hubo remordimiento. Y quiso, según quedar con Dios bien, entre comillas. Pero piensan que Dios no ve, que Dios no oye, o que con el Señor se puede jugar. Usted no puede seguir de esa forma religiosa. Señor, por mi culpa y por mi gran culpa, perdóname. Y bueno, amén, amén, gracias Señor y chao. Y da la vuelta y vuelve a hacer lo mismo. Olvídese, ahí no pasa nada. Siguen lo mismo, no ha habido un verdadero arrepentimiento ni conversión de lo que el Señor le está diciendo. Deja ya eso y apártate de eso y haz mi voluntad conforme a mi propósito, conforme a mis mandamientos y a mis ordenanzas. Continuamos en el 14 allí. Y dice, yo sanaré su rebelión. Su misericordia lleva ¿a qué? A sanar toda rebelión. Los amaré de pura gracia. Mire, el amor de Dios es porque nos lo merecemos, o lo bien que el Señor nos haga es porque nos lo merecemos. Dice que es un favor inmerecido, pura gracia, un regalo de Dios. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque le placen, porque mi ira se apartó de ellos. O sea que dijo, bueno, aparto mi ardor, mi ira por lo que han venido haciendo. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. O sea, la bendición de Dios estará sobre ella porque la perdonará y la sanará. Dice, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. O sea que ahí estará el rocío de Dios, la presencia, la bendición, el Señor para con su pueblo. Y dice allí en el 9, ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Yahweh son ¿qué? Los caminos de Yahweh son rectos. Y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. O sea que cuando el ser humano anda en su rebeldía, anda en su oposición contra Dios, no anda haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, no camina en la senda del Señor, ¿qué viene? Nos dijo la primera, ¿viene qué? Ruina. ¿Y ahora qué?
caerán. Caerán. Todo aquel que se rebela contra Dios, todo aquel que no anda en las sendas del Señor, todo aquel que no permanece en las sendas del Señor, porque Él nos lo dijo en Ezequiel, que los caminos de Él eran rectos, mas los caminos de nosotros son los que no son rectos, y por eso nos llama a que caminemos en sus sendas, para que sean, ¿qué? Enderezada nuestra calzada, nuestro camino en Él sea enderezado y caminemos conforme al derecho de Dios, conforme a la voluntad, al beneplácito del Señor. Gloria al Eterno. Volvamos a Jeremías. El libro de Jeremías. Jeremías. Aquí donde estábamos, Jeremías. Vamos ahora a Jeremías 7. Vamos a leerlo aquí, vamos a leerlo el del 12. Dice, anda ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. O sea que el Señor ejecutó juicio ahí en Silo contra aquellos que se levantaron en maldad. Ahora pues, en el 13, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Yahweh, ¿qué hicieron? Cosas que no tenían que hacer, no caminaron en las sendas del Señor. Y dice, y aunque os haré, dice, os hablé desde temprano. Mire que el Señor siempre está, ¿qué? Hablando para que el pueblo se corrija, para que el hombre se corrija. Pero el hombre, ¿qué? Atiende poco. Y dice, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis. El problema es de qué? Que no se tiene oído atento. Y os llamé y no, ¿qué? Y no respondiste. Que el Señor te viene hablando desde ese rato y te está advirtiendo. El Señor no hará nada, no hace, como dice, bueno, que castigó, pues castigo en sí, sino no viene tanto de parte de Dios, sino que al no atender nosotros a la palabra de Dios, al irnos en contra de la voluntad de Dios, es que vienen ¿qué? Sí, vienen juicios, viene, como se dice, el pago de sus obras, el pago de su proceder, el de no atender. Aunque aquí dice castigo de la rebelión de Judá, dice en el 21, o sea que al rebelarse usted y yo, pues vamos a recibir ¿qué? Lastimosamente, porque es que Dios está hablando y Dios no quiere que sigamos en ¿qué? En rebeldía, porque la rebeldía es ¿qué? Dureza de corazón. La rebeldía es el de no querer aceptar los mandamientos y las ordenanzas de Dios como Él dice, sino que sigue colocando ¿qué? Lo suyo. La rebeldía es soberbia, altivez, arrogancia del hombre para no querer sujetarse y humillarse, porque siempre está colocando ¿qué? Su yo. Entonces, continúa aquí en el 14. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo, os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores, bueno, aquí le dice, como está el Señor airado con el pueblo, le dice a Jeremías, no ores más. Dirá, uy, pero ¿cómo así? Dios es duro, fuerte. Dice aquí en el 16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Qué hacen? Inclinados a la idolatría,
en contra de lo establecido, de los mandamientos, de las ordenanzas de Dios, porque le hacen tortas, dice tortas a la reina del cielo, sus dioses paganos se han levantado. Lo leemos ahí para que el 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme ¿a qué? A ira. O sea que hacen todo lo que no tienen que hacer. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Yahweh. No obran más bien ellos mismos, dice, no obran más bien ellos mismos sus propios confusión. O sea que lo que ellos hacen, ¿qué es? Para su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. O sea que cuando uno ve que las cosas no están resultando, y lo podemos ver allá afuera, porque el hombre anda en rebelión, en oposición con Dios. ¿Y qué es afectado? La economía es afectado, la tierra no da fruto, viene escasez, ¿a causa de qué? De la rebelión del hombre contra Dios. Entonces, cuando usted ve, si usted ha venido como endurecido su corazón haciendo cosas que no están bien y empiezan a afectarle su finanza, empieza a afectarse una cosa y otra, usted tiene que volverse a Dios y humillarse, decirle, Señor, revélame lo que he estado haciendo mal, lo que he buscado yo y ha venido este castigo o estoy pasando por esta situación, porque de pronto, Señor, yo he endurecido mi corazón y no estoy caminando, no estoy haciendo las cosas que como deben de ser. No estoy obrando correctamente, no estoy caminando en tus estatutos, en tus mandamientos, tus ordenanzas. Entonces, de pronto se me han cerrado las puertas, pero no porque Dios las haya cerrado, sino por mi proceder, por mi comportamiento, por mi obrar, por no querer volverme a Dios, por no querer caminar conforme a sus mandamientos, a sus ordenanzas, por no querer dejar de hacer lo malo y seguir haciendo, caminando en pecado, en maldad, en iniquidad. Entonces dicen aquí en el 21, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos, dice añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. El Señor no les mandó a hacer esas cosas. Mas esto les mandé, dice aquí Yahweh, diciendo, escuchad mi qué. Sigue dándonos a entender el Señor que el problema es de qué, de que no se escucha a Dios, de que no se obedece a Dios, que no se hacen las cosas como Dios dice. Entonces dicen, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis ¿qué? Por pueblo. Y andá en todo camino que os mandé. Él es el que te dice cuál es el camino. Tú no puedes escogerlo, tú no puedes decir yo por aquí voy a andar, yo por aquí voy a caminar, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su camino es ¿qué? Fin de muerte, porque se apoya en su propia prudencia, camina conforme a su deseo, conforme piensa, creo le parece, conforme a su vanidad, conocimiento, razonamiento humano, intelecto, conforme lo que a él le parece que está bien. Y no es como a mí me parece, sino como el Señor dice que Él, el que te dice cómo es, por dónde es el camino que se debe andar. Él es el que te enseña las sendas de justicia por amor a su nombre. Y entonces dicen, allí vuelvo y retomo este 23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. O sea que cuando usted atiende y camina por el camino verdadero, por el camino que Dios manda, ¿qué pasa? ¿Te va a ir qué? Ahí está. No den más vuelta por pueblo. No se enreden, no enrede su vida,
por donde no tiene que ir, por donde no tiene que andar, por donde no debe de hacer. Dice, por el camino que yo les mande, anden por él y les irá ¿qué? Bien. Y usted no va a estar, pero ¿por qué? ¿Por acá? No, solamente siga al Señor como Él dice. Y te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Y vienes en todos los sentidos. No solo bien económicamente, sino tu salud. También tu cuerpo será prosperado, tu vida, tu familia será prosperada, será de bendición. Porque Él quiere hacerte bien. Él quiere hacernos bien a todos, Él no quiere hacernos mal, pero el mal no lo buscamos nosotros cuando no atendemos por la senda, por el camino, por donde el Señor, la calzada, que el Señor te está diciendo, camina por aquí, anda por aquí. Porque nos habló anteriormente que venía qué ruina y qué, y caería el hombre cuando no anda conforme al camino, a la calzada, a la senda que el Señor ha trazado y ha dicho, es por aquí pueblo, es por aquí. Él es el que nos enseña el camino recto, el camino verdadero. Él es el que te dice por dónde es, cómo es, y tienes que tener ¿qué? Oído para escucharle. Porque si el Señor te está hablando y tú, no es así, pero ¿por qué así? ¿Por qué tiene que ser así? Te metes en problema con Dios porque le está diciendo, Señor, tú no tienes la razón. No es como tú dices, sino como yo digo, creo, me parece, lo estimo conveniente. Y vas torcido y vas mal y estás justificándote delante del Señor. Y le reclamas a Dios, que es lo más tremendo. Y no debemos hacer eso, sino que debemos ¿qué? Revisar, volvernos, revisar, bueno, humillarnos, porque la misericordia está lista ahí para manifestarse y decirle, Señor, perdóname pues, Señor, por todo mi falta, mi pecado, mi iniquidad, y endereza mi camino, endereza mis pasos, para que yo ande conforme a tu propósito y a tu voluntad. Y dice en el 24, ¿y qué pasó? Y no oyeron. Y dice, ni inclinaron su oído, antes caminaron ¿en qué? En sus propios consejos, en su propia sabiduría humana, proceder. Dice, caminaron en sus propios consejos, en la dureza ¿de qué? O sea que cuando el hombre cierra su oído, lo que está ¿qué es? Para no oír, para no andar en el mandamiento, en la ordenanza del Señor, en el propósito de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está qué? Endureciéndose, endureciendo su corazón para no querer aceptar los dichos de Dios como Dios dice, sino es que tiene que ser así, es que yo quiero así, es que a mí me gusta así, Señor, es que yo ya no quiero de esta forma. No, caballero y dama, es como Dios mande. Y si usted quiere que le vaya bien, como dicen los muchachos, hay que afinar. Hay que afinar y ponerse en el punto para que verdaderamente su vida sea ¿de qué? De bendición y de victoria. Y no haya ruina, miseria, ni pobreza, ni escasez, ni enfermedad, ni caiga, ni quede ahí paralizado, ni muerte, porque usted va a andar por las sendas del Señor. Entonces dice aquí, en el 24, y no oyeron, inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y fueron miren, dice, ¿hacia dónde van? Los que atienden a los mandamientos del Señor van siempre, ¿qué? Hacia adelante y reciben bendición, prosperidad y todo lo que el Señor dice, para bien. Pero los que no, los que endurecen su corazón, ¿qué pasa? Retroceden. Y usted, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo quiero ir para adelante. No le dé más vuelta. Revísese, vaya a la presencia de Dios, dígale, Señor, ¿qué estoy haciendo que no te está agradando? Señor, qué comportamiento, actitud, proceder estoy teniendo que no es conforme a tus mandamientos? Y en vez de yo avanzar, lo que estoy haciendo, ¿qué es? Retroceder. Y dice el Señor, pues, ¿y si retroceden? No, pues, si retrocede porque le parece duro el camino del Señor, dice el Señor, no me agrada a mi alma tu proceder, tu actitud. Entonces dice aquí, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. O sea que cuando te apoyas en tu propia prudencia, conocimiento, sabiduría, consejo, lo que te va a hacer es ¿qué?
retroceder porque no estás teniendo en cuenta que el camino del Señor, la senda de justicia, no estás caminando en obediencia, no estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, entonces eso te va a llevar a retroceder, porque endureces tu corazón para no humillarte y para no reconocer tu equivocación o tu falta o que necesitas o que debes caminar en el Señor. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. No se va hacia adelante. Cuando hay dureza de corazón no se avanza. Cuando hay dureza de corazón no se avanza, porque ¿qué es lo que está allí fluyendo? El orgullo, la prepotencia, la soberbia del hombre, y no está humillándose para reconocer que necesita de Dios y que las sendas de Dios son rectas, sus caminos son justos y verdaderos y que llevan a la vida eterna, que llevan a la vida. Dice que el camino del Señor es hacia arriba, el camino del Señor es hacia arriba, el camino, la senda de Dios es hacia arriba. Y dice, bueno, dejémoslo en esa parte, dejémoslo allí. Vamos ahora aquí al Salmo 16, 11. Entonces mire que nosotros de endurecer nuestro corazón y de no querer caminar en el Señor, no resulta nada. No pensemos que endureciéndonos y cerrándonos y no querer hacer las cosas como Dios lo está demandando, vamos a conseguir algo. Nada conseguimos, todo lo contrario. Salmo 16. Dicen 16:11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. ¿Y para unos cuantos días? Si tú andas en la senda del Señor, no hay riesgo, no hay temor, no hay escasez, no hay nada, porque el Señor te va a ir llevando por sus sendas. Me mostrarán la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, gozo es en Él, gozo en sus sendas y delicia a tu diestra y para siempre. Pueblo, por favor, el Señor quiere que entendamos esto. Usted de pronto estará, bueno, Dios, ¿cómo es? Y el Señor le está dando las pautas, le está diciendo cómo es, cómo son las cosas para que su vida vaya hacia adelante, para que su vida sea de bendición, para que usted crezca espiritual, física y material en todos los sentidos. 23:3, Salmo 23:3. Leámoslo allí desde el 1. Dice, Yahweh es mi pastor cuando tú lo tienes por su pastor. ¿Y el pastor qué hace? Sí, pero la labor del pastor es ¿qué? ¿Lleva qué? Exacto, lleva a sus ovejas para que no se las vaya a comer el lobo, para que no se vayan a escarriar. Entonces él le va diciendo por dónde, le va mostrando que el camino, le va mostrando la senda a sus ovejas para que no se descarrilen, no se pierdan o no vayan a ser comidas o robadas. Eso es cuando tú y yo tenemos al pastor y obispo de nuestras almas para que guíe ¿qué? Nuestras vidas por sus sendas. Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? ¿Todo le falta cuando te dejas guiar por sus sendas? Nada, nada te falta si tú te dejas guiar, encaminar por Él, porque Él te va a decir cómo son las cosas, qué es del que no es del que te conviene y qué no te conviene, qué viene de parte de Dios y qué no viene de parte de Dios. Y hay veces recitamos el Salmo, yo a mi pastor nada me faltará en lugar de... Y entonces dice, hijo, sí, pero déjame pastorear. No, Señor, déjame, yo voy por aquí, Señor. Y recitamos, solo recitamos y hablamos como loros mojados, como dicen allá afuera, y no nos apropiamos de que si Él es el pastor y el pastor y obispo de las ovejas, el pastor de nuestras almas, por tanto Él va a cuidar de ellas y Él no va a permitir que sus ovejas ¿qué? Se pierdan, ni se aparten, ni se descarrilen, porque están en Él. Y dice, en lugares de delicados pastos, ¿qué?
Él te va a hacer descansar en lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo te pastoreará, o sea que Él estará allí supliéndote tu necesidad. ¿Quieres pasto? Ven por aquí, va llevando para que coman pasto. ¿Tienen sed? Vengan. Ese es dejarse guiar por las sendas del pastor y obispo de nuestras almas. Y dice, confortará mi alma, o sea que la va a confortar, la va a llenar, va a hacer que ella se sienta bien, a gusto. Me guiará por sendas ¿de qué? De obediencia, de justicia, por amor de su nombre. Él, el que te va a guiar si tú te dejas. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, porque ¿qué? Tú estarás conmigo, o sea que Él siempre va a estar cuidando de nosotros si dejamos que Él nos pastoree. Si dejamos que Él nos introduzca por sus sendas, que Él nos guíe por Él va a cuidar de cuando vengan nuestros enemigos, el que sea. Como el Señor dice, quieto ahí diablo mentiroso y quieto el que sea, pero mi rebaño no me lo toca, mi oveja no me la toca, porque yo la tengo que cercada, la tengo guardada y no voy a permitir que nada les haga, nadie ni nada venga en contra de ellos a hacerle daño. Pero si tú caminas por esas sendas, si tú sabes aprovechar lo que Dios te está dando y te está diciendo, ven, deja que yo te guíe, deja que yo te encamine, deja que yo te lleve. El Señor, porque como no obliga, tú eres el que decide. No dice que ha puesto los dos caminos, el de la vida y de la muerte, y que nos ha dado libre arbitrio para que tomemos la decisión si seguimos el camino del bien o el camino del mal, el camino de la vida o el camino de muerte. Entonces ya está en usted y en mí qué decisión tomamos cuando el Señor nos va mostrando el camino. Entonces dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno, porque tu vara porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea que Él estará allí con su poder, con su autoridad, con su cayado llevándonos y nos va dando ¿qué? Aliento para que sigamos, para que avancemos. Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, o sea que lo llena, derrama de su aceite, de su unción. Ciertamente el bien, ¿y qué? Y la misericordia me seguirán algunos días, todos los días de mi vida. Y en la casa de Yahweh, ¿qué? Moraré por largos días. Si usted se deja guiar por el pastor y obispo de vuestras almas. Colóquese sobre sus pies, por favor. O sea, no de vuelta, no ande por sus propias sendas, por sus propios caminos, porque no conducirán a nada bueno. Bueno, repita conmigo en esta hora. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy un ser humano. Reconozco mis errores, mis fallas, mis debilidades y que he pecado contra ti, Señor. Reconozco que en algún momento he andado por mis propias sendas, por mis propios caminos y no he recibido nada bueno de ello. Pero hoy, Señor, yo te pido perdón, porque de pronto había endurecido mi corazón para no escucharte y hacer las cosas como tú quieres. Perdóname, Señor. Hoy acudo a tu misericordia que has derramado en este día. Perdóname, Señor, por toda falta, por todo error, por toda transgresión de tus mandamientos. Perdóname, Señor, te lo pido, Dios, porque yo quiero aprender a caminar por tus sendas. Yo quiero ser pastoreado por ti, Señor, que eres el pastor y obispo de mi alma. Yo soy tu oveja. Pastoréame, Señor, con tu vara y tu cayado. Infunde aliento en mí
para yo caminar conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Yo reconozco que Jesucristo es mi pastor y que si Él es mi pastor, nada me faltará. Y reconozco que Él estuvo muerto por mis rebeliones, por mis pecados, y vino a enseñarme el camino para que mis sendas fueran enderezadas en la senda de Él. Señor Jesucristo, yo te entrego mis sendas. Endereza mi camino, endereza mi vida y quita de mí toda dureza de corazón. Yo renuncio a toda dureza de corazón. Renuncio a toda dureza de corazón. Renuncio a andar en mis propios consejos. Renuncio a andar en mi propio conocimiento, sabiduría. Renuncio a la rebelión, a la soberbia, al orgullo, a la arrogancia que me quiera apartar de ti, Señor. Señor Jesucristo, y que tu sangre que derramaste por amor a mí me lave, me limpie, me purifique, me renueve y me haga libre. Ahora, Señor, hazme libre de toda consecuencia que haya venido por mi rebelión contra ti, Señor. Hazme libre de toda maldad que haya venido por mi comportamiento contra ti, Señor. Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos. Y dame la capacidad para caminar en tus sendas, para andar conforme a tu justicia, para que no me aparte de ella, Señor, y pueda permanecer en vida y mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por traerme a libertad, por traerme a salvación, por traerme a sanidad, por restaurar mi vida espiritual, física y material. Gracias, Señor, por darme vida. Gloria al Señor. Dale ese fuerte aplauso. Si tú sientes de darle ese aplauso al Señor, dáselo.